sea verdadero pueblo de Dios. Porque hay muchos pueblos y religiones y congregaciones, pero el pueblo de Dios, que sea verdaderamente de Dios, siempre será desafiado y perseguido por los enemigos de Dios. Siempre. Marta, siempre. En él siempre hará. Pero siempre. Así aconteció, escucha, en el pasaje de la palabra que leímos al principio, palabra que es para quién. Escucha este anuncio que sigue siendo para quién. Escucha. Los enemigos acérrimos de Israel, del pueblo de Dios, eran los filisteos, bárbaros, idólatras. Y en lo que leímos juntos como iglesia, ahí en lo que leímos, por si no lo recuerdas todo, en lo que leímos juntos como iglesia, los filisteos habían reunido, los enemigos acérrimos de Israel, habían reunido su ejército para la guerra contra el pueblo de Dios, contra Israel. Saúl, el rey que el pueblo de Dios terco y voluntarioso había escogido, no era el rey que Dios quería, pero el pueblo lo había escogido. Saúl, junto con los israelitas en su ejército, reunieron por igual el ejército. Y esta lucha, escucha bien, esta lucha sería hasta la muerte. Y el pueblo de Dios llevaba las de perder. ¿Escuchaste eso? Esta lucha, esta guerra sería hasta la muerte, y el pueblo de Dios llevaba las de perder. Los filisteos se habían colocado en un monte, los israelitas en otro, y en medio había un valle, el valle de Ela. De súbito, de entre las filas del ejército filisteo, se adelantó un campeón de las filas del ejército enemigo, del acérrimo enemigo de Israel. Entre las filas del ejército enemigo filisteo se adelantó un campeón, un gigantesco y temible soldado llamado Goliat, de unos 3 metros de estatura, unos 9 pies de alto, que sobresalía por encima de todos. Y desde su monte los israelitas podían ver y sentir la amenaza filistea. Antes de proseguir, quiero, hijito, hijita, recordarte en este anuncio que es para quién. Quiero recordarte, hijo, hija, queridos, que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, aún con tanta, y no vayas a caer en esta iglesia preciosa de Nazaret. Quiero recordarte, hijo, hija adorados, que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, con tanta bendición y favor que había recibido de parte del Señor nuestro Dios, no se había mantenido fiel al Señor. No se había mantenido fiel al Señor. La infidelidad es una de las virtudes más importantes. Fidelidad hasta la muerte. La infidelidad, la deslealtad, hijo, hija adorados, la que sea. La infidelidad, la deslealtad, siempre acarrea múltiples y horribles consecuencias. Siempre. La infidelidad a Dios, la infidelidad en el matrimonio, la infidelidad en los papás porque son irresponsables con sus hijos, la infidelidad en los hijos porque no son amorosos y obedientes a sus padres, la infidelidad en todos los aspectos, la infidelidad, la deslealtad, la que sea, siempre acarrea
múltiples y horribles consecuencias. Y la infidelidad, la deslealtad del pueblo de Dios había sido tal, escucha bien, había sido tal, que rechazando a Dios como su rey, el pueblo de Dios, que decía, yo creo en Yahweh, yo creo en Dios, la infidelidad del pueblo de Dios había sido tal, que rechazando a Dios como su rey, el pueblo, mira lo que hizo, había pedido al profeta Samuel que les, estoy citando al pueblo, yo quiero que me pongan un rey que les pusiera para gobernarlos un rey. ¿Entiendes? Dios era su rey, pero el pueblo pidió un rey, cito, como todas las demás naciones tienen, al estilo como lo tenían, decían ellos, los otros pueblos y naciones. Y nos dice el primer libro de Samuel 8:5, nos dice, no está ahí, ponnos un rey, mira profeta, ponnos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Y Samuel se resistió a la porque Samuel sabe lo que el pueblo, el profeta sabe lo que el pueblo necesita. Samuel se resistió a la terquedad y arrogancia del pueblo, y con mucho dolor el profeta Samuel le presentó al Señor Dios el triste cuadro de que este pueblo quería que se le pusiera un rey para que los gobernara. Entonces el profeta le presenta al Señor Dios el triste cuadro, y el Señor Dios responde a Samuel en el verso 7 del primer libro de Samuel capítulo 8. Le dice el Señor Dios al profeta, quiero que sepas, mi querido siervo Samuel, que no es a ti a quien el pueblo mío está rechazando, es a mí. No me quieren a mí por rey, de manera, Samuel, que si mi pueblo quiere rey, que coma rey. Si mi pueblo quiere rey, que coma rey. Pero adviérteles del gran lío, enredo, embrollo, hoyo, desmandingue en el que se están metiendo. Adviérteles exactamente lo que va a suceder si optan por elegir un rey antes del tiempo determinado por mí. Dice a Samuel el Señor. Te dijo, hija de mi llamada, no olvides que el Señor tenía sus ojos puestos en David. Era en David que el Señor tenía sus ojos puestos. Era David el que sería el rey que representaría dignamente al Señor. No olvides que el Señor tenía sus ojos puestos en David y en nadie más. El Señor hubiera querido que David fuese el primer rey de Israel, no Saúl. ¿Entienden? Porque Dios sabía desde siempre. ¿Por qué? Por las virtudes de David. No. Porque Dios sabía desde siempre